Vamos a tomarnos de este momento a las 8:30, 8:35 más o menos, y el restante del tiempo vamos a iniciar brevemente con una introducción de la materia. Recuerden que solamente es un examen diagnóstico para ver qué habilidades tienen hasta este momento. No se preocupen, no implica nada, no afecta su calificación final. Bien, para los que se van incorporando, vamos a realizar el examen diagnóstico. El enlace, bueno, ya les compartí aquí la pantalla. Este enlace que viene debajo del código QR, lo compartí en el chat. Ahí pueden acceder directamente al examen diagnóstico o si tienen el teléfono a la mano y bueno, necesitan escribir, pues ahí en el teléfono tienen el código QR que los va a llevar directo al examen. Tiempo de examen hasta las 8:35.
profe. Sí, dime, te escucho. Lo que pasa es de que he estado intentando entrar pues a la liga que dejó y no Ajá, puedo entrar. Incluso ya intenté con computador y con celular y no puedo. no te deje ingresar. Los demás, ¿cómo sí pudieron ingresar? Yo sí. Sí, Ok, a ver, déjame, déjame genero otro enlace, por favor. Sí, profe, gracias. Preguntas, Profe, siguen viendo la... ya, Dime. ya me acabo de dejar entrar apenas. Ah, ok, muy bien. Tengo dos Gracias. respuestas. Sí, de nada. Pregunta, ¿siguen viendo la presentación de PowerPoint? Sí, se sigue viendo. Profe. Ok, sí, gracias.
He recibido 16 exámenes, falta la mitad. Again. ¿25 formularios enviados? Faltan 7 personas. En un momentito más iniciamos.
Bien, ya tengo los 32 formularios enviados. Creo que ya todos enviaron su examen diagnóstico. Vamos Profe, a... falto yo. ¿Falta una persona? Sí, nomás falto yo, pero ya nada más me faltan como 2 preguntas. Oiga, profe, ¿cree que pueda grabar la clase? ¿Motivo, razón o circunstancia Es especial? que, por ejemplo, ahorita varios compañeros estamos tomando inglés. Ujú. Entonces, pues aunque tenemos las dos a la par, pues no es como del todo que estemos poniendo atención en una o en otra, porque pues sí es muy difícil. Entonces, si podría Ok. grabarla, porfa, para darle una checada pues en la tarde. Mira, fue algo precisamente de lo que hablamos ayer. O sea, con circunstancias especiales me refería a algún tema importante. O sea, no sé, la utilización de software, algún tipo de procedimiento. El hecho de grabar la clase porque la mayoría no está o porque está teniendo otra situación, digo, la entiendo, digo, no hay problema, pueden faltar. En ese sentido yo soy muy flexible, pero el hecho de grabar la sesión y que la vean más tarde se va a prestar a que en algún momento perdamos el control. Precisamente por eso se les mencionaba el día de ayer que no serían grabadas, salvo circunstancias muy especiales. Ahora, digo, si se conectaran, bueno, la menor cantidad de personas, no sé, 10 por alguna situación y que a lo mejor las otras 29 se encontraran en algún curso, digo, bueno, podría ser, ¿no? Pero solamente son pocas personas, digo, solamente para llevar un control, ¿no? Está bien, profe, gracias. De nada. Bien. Digo, sin problema yo más adelante les puedo dar una retroalimentación y alguna asesoría. Digo, no tengo ningún problema con eso, ¿sale? Profe, gracias. Sale de nada. Déjenme les comparto pantalla completa porque tengo el mismo problema que ayer. Por alguna razón, si salgo de la pantalla completa, se deja de compartir. Bien, pues vamos a comenzar de manera introductoria con fenómenos de transporte. La unidad 1, mecanismos de transferencia. Y vamos a iniciar pues analizando a qué se refieren los fenómenos de transporte o fenómenos de transferencia. Vamos a hacer esa distinción a qué se refiere un mecanismo de transferencia o un mecanismo de transporte. Bien, primero que nada, pues este es el contenido que vamos a ver en esta unidad. Es muy corta realmente. Vamos a ver análisis macroscópico y microscópico de sistemas. En muchas ocasiones estamos acostumbrados a hacer análisis macroscópicos considerando, por ejemplo, un material sólido. Imagínense, no sé, una probeta de tensión a partir de la cual ustedes quieren evaluar una propiedad de resistencia, por ejemplo, pues se habla de que el análisis es macroscópico porque estoy calculando ese esfuerzo en función de un volumen mayor o un volumen grande. No me interesan ni los defectos internos, no me interesa, a lo mejor, digo, influye, pero a lo mejor en ese momento no me interesa el tamaño de grano o densidad de dislocaciones, en ese momento no me interesa. Las dimensiones de la probeta serán en milímetros o centímetros, es un análisis macroscópico que voy a analizar. Sin embargo, si yo quiero hacer una microscopía, por ejemplo, si quiero hacer una microscopía, lo que va a suceder es que, perdí la pantalla, debo de considerar en una microscopía, ahora sí, tamaño de grano, defectos, contabilización de fases, y esas fases ya se encuentran a nivel microestructural o microscópico. Claro que van a influir en las propiedades macroscópicas. Vamos a ver la diferencia de esos sistemas. Vamos a ver teoría del medio continuo, a qué se refiere, y bueno, los tipos de transferencia. ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras que ocasionan estas transferencias? Las leyes que rigen las transferencias, ya las ecuaciones como tal, y bueno, vamos a ver un análisis dimensional.
Bien, ahora sí, aquí les voy a pedir que vayan haciendo sus apuntes en su cuaderno. Pueden ir tomando nota de estas presentaciones. Algunas ocasiones, bueno, utilizaré presentaciones como ya definidas, como las que tenemos aquí. Algunas otras, bueno, serán apuntes a mano que yo realizaré a la par. Y, bueno, resolución de ejercicios. Bien, primero que nada, los fenómenos de transporte se refieren a un intercambio de algo. ¿Qué es ese algo? Pues bueno, es masa, es energía, es carga, es cantidad de movimiento entre los sistemas observados y entre los sistemas estudiados. El hecho de transferir calor, siempre, bueno, estamos en un ambiente dinámico, en este mundo o universo dinámico, siempre existe este fenómeno de transferencia de masa, de energía, de carga y de cantidad de movimiento. Y siempre todo se va a conservar. Se va a conservar la masa, se va a conservar la energía, la cantidad de carga y también la cantidad de movimiento. Carga, pues bueno, se refiere a transferencia de electrones, por ejemplo. Cantidad de movimiento, pues bueno, tiene que ver con un factor de energía y tiene que ver con un factor de velocidad. Cuando hablamos de cantidad de movimiento, tiene que ver, bueno, obviamente se debe a un cuerpo que se encuentra en movimiento. Un cuerpo al encontrarse en movimiento, pues bueno, va a tener una velocidad y ese cuerpo va a tener una masa. El ejemplo que siempre les pongo aquí para tratar de definir qué es cantidad de movimiento es, por ejemplo, ¿qué sucede si tienen, por ejemplo, pues un carro pequeño? No sé, imagínense un Tsuru, un bochito, por ejemplo. Si ese automóvil va a 100 kilómetros por hora y trata de detenerse, digamos, de forma inmediata, pues simplemente pisa el freno a fondo y va a ser a lo mejor pues relativamente fácil que este se pueda detener. Imaginémonos que, no sé, un bocho tenga un peso, vamos a decirlo, un peso de unos, no sé, 500 kilos, no tengo idea de cuánto pueda pesar, vamos a ponerle 500 kilos, pero ahora imagínense un tráiler cargado que lleva la misma velocidad, 100 kilómetros por hora. Al momento de que este se detiene de forma inmediata también, pues obviamente no va a detenerse a la misma velocidad que lo hace un automóvil pequeño. ¿Por qué? Porque este tiene más masa. A pesar de que tengan la misma velocidad los dos, la masa influye en la detención del mismo vehículo. Estamos hablando ahí de que hay una cantidad de movimiento mayor en el tráiler que en el automóvil. Tiene que ver con un sistema o con partículas que se encuentran en movimiento. Cantidad de movimiento mayor quiere decir que, pues bueno, llevo pues quizá una energía cinética mayor, me va a ser más difícil detener ese movimiento. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante esto. Los fenómenos de transporte están muy involucrados con la mecánica del medio continuo y con la termodinámica. ¿En qué sentido? En el sentido termodinámico de que siempre debe existir un equilibrio químico y un equilibrio térmico. Y en la mecánica del medio continuo es que siempre deben de existir las mismas propiedades a través de un cuerpo. ¿A qué se refiere un medio continuo? Un medio continuo es, por ejemplo, lo que les explicaba hace un momento con la probeta de tensión. Si yo tengo una probeta de tensión, yo la puedo considerar como un medio continuo. ¿Por qué razón? Porque en primera instancia representa un cuerpo macroscópico que yo puedo observar a simple vista, lo puedo tocar con mis manos, es tangible.
Y yo puedo asumir que en todo el cuerpo de la probeta va a tener las mismas propiedades, va a tener la misma resistencia, va a tener la misma, el mismo comportamiento, ¿sale? A eso se refiere como un medio continuo. No estoy considerando todas o las mismas propiedades en ese cuerpo. Pero ¿qué sucede si yo saco una metalografía de dos secciones diferentes? Seguramente voy a encontrar regiones a lo mejor donde tenga una mayor cantidad de defectos ya al momento de realizar una metalografía. Y estamos hablando ahí ya de un sistema microscópico cuando hago esa metalografía, pero me doy cuenta que en realidad el cuerpo o la probeta no es un medio continuo porque no tiene las mismas propiedades, no tiene las mismas características ya a nivel microestructural. Pero el medio continuo lo que hace es descartar esos defectos. El medio continuo va a decir, ¿sabes qué? A mí no me interesan los defectos internos que tenga el material. Para efectos prácticos yo lo voy a considerar como que todo el sólido, toda la probeta, va a tener las mismas propiedades y se va a comportar igual. Y bueno, en termodinámica, el equilibrio químico, como ustedes lo saben, todo tiende a un equilibrio. Si tienen una taza caliente o café caliente en una taza más bien, ¿qué va a suceder? Pues después de un tiempo, ese café va a adquirir pues, la temperatura ambiente. Hay una transferencia de calor. Por termodinámica, ustedes saben que el calor o el flujo de calor es del medio de mayor temperatura hacia el medio de menor temperatura. Y siempre vamos a tener esos efectos. Los fenómenos de transporte se van a enfocar entonces en determinar algo que tiene las mismas propiedades y en tratar de determinar que siempre exista este equilibrio químico. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en ese ejemplo que les estoy poniendo de la taza de café? Si yo, en esa taza tengo un café que tiene una temperatura, por poner un valor de, no sé, 60 Celsius, y la temperatura ambiente, no sé, aquí en Morelia creo que está ahorita en, no sé, 17 Celsius, hay una diferencia de temperaturas. Como existe una diferencia de temperaturas, ¿qué va a suceder? Pues bueno, va a existir un intercambio de calor. Voy a tener un transporte de calor. ¿En qué sentido? Hasta que se lleve a cabo pues ese equilibrio térmico, hasta que el café, el líquido, pues adquiera la temperatura ambiental. Ahora, los fenómenos de transporte, los que vamos a ver aquí en clase, pues son de masa, momentum y de calor o de energía. A final de cuentas, pues bueno, el calor es una forma de energía. Estos son los tres fenómenos de transporte que vamos a analizar. Ahora, estos tres fenómenos de transporte tienen un marco matemático similar. Son análogos entre ellos. Si bien, obviamente, no manejan las mismas variables, pero van a manejar la misma forma matemática. Siempre necesitamos una diferencia de algo para que exista una transferencia o transporte de masa, momentum y de calor. Me dicen si puedo cambiar diapositiva. ¿Listo? Listo, profesor. Muy bien. Excelente. Sale. Ahorita no se preocupen. Brevemente les di la definición de cantidad de movimiento, pero bueno, lo vamos a ver un poquito más, unas diapositivas más adelante.
Bien, en este pequeño cuadrito, o bueno, diagrama más bien, tenemos un dominio, tenemos una especialidad, tenemos pues una disciplina que analiza estos fenómenos de transporte. La dinámica de fluidos, ¿a quién va a analizar? ¿A qué tipo de transporte va a analizar? Bueno, a la cantidad de movimiento. Como ya mencioné brevemente, la cantidad de movimiento tiene que ver con masa y tiene que ver con velocidad. ¿Sale? Los fluidos, pues bueno, imagínense un fluido dentro de una tubería, pues va a llevar una velocidad de flujo, va a llevar una velocidad interna. Ese fluido pues tiene una masa y por lo tanto vamos a hablar de que masa por velocidad pues es cantidad de movimiento o momentum. Transferencia de calor. La transferencia de calor, pues bueno, el tipo de transporte tiene que ver con energía. El calor tiene diferentes formas también de transferencia. Ustedes ya las conocen, que es por conducción, convección y por radiación. A final de cuentas es una forma de energía. Este es el tipo de transporte. Y bueno, la transferencia de materia es el tipo de transporte, se refiere con masa. Si ustedes de igual forma tienen un fluido que se encuentra en movimiento dentro de una tubería, pues bueno, a final de cuentas, sí, tienen una velocidad de flujo. Ese fluido tiene una energía, no sé, puede encontrarse a temperatura ambiente, a una temperatura mayor, pero a final de cuentas ese fluido pues es materia, ese fluido tiene una masa. Y por lo tanto, en un hecho tan simple como transportar un fluido a través de una tubería, vamos a tener los tres fenómenos ligados. En primera instancia, pues la velocidad del fluido implicará tener una mayor o menor cantidad de movimiento. La temperatura del fluido va a, si es diferente a la de la temperatura ambiente, pues va a existir una transferencia de calor por conducción o por convección, y al final de cuentas el fluido es materia. Entonces, generalmente siempre vamos a tener estos tres fenómenos de transporte involucrados en un solo proceso, en un solo fenómeno. Sin embargo, vamos a analizarlos primero de forma individual. Y como les mencionaba, bueno, las ecuaciones que van a regir a estos fenómenos son ecuaciones análogas, son ecuaciones similares entre sí. Estas ecuaciones también están relacionadas entre sí. Yo puedo tratar de conocer cómo se está transfiriendo el calor en función de la masa del fluido, por ejemplo, o en función de la transferencia del fluido. Puedo analizar cómo es la tasa de la transferencia de calor en función de la velocidad del movimiento de fluido o en función de su cantidad de movimiento. Esto es importante porque en muchos procesos, en muchos fenómenos ya digamos a nivel industrial, pues siempre se van a encontrar con estos fenómenos de transporte. Obviamente, bueno, hay más variables involucradas detrás de este fenómeno. Para cada caso, vamos a ver cada uno de estos. ¿Cuáles son? Me dicen cuando pueda cambiar. ¿Listo? Listo. Profe, Profe. Dime, ok. Dime, te escucho.
En dinámica de fluidos dijo que tenía que ver la velocidad y qué otra cosa, perdón. La masa, tiene que ver la masa. Gracias. De nada. Para cantidad de movimiento. Bueno, hay otras variables también, como les comentaba. Por ejemplo, en dinámica de fluidos, pues tiene que ver también, por ejemplo, la viscosidad. Hay dos conceptos, que es viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Tiene que ver, por ejemplo, también la densidad. Ahorita solamente les indiqué que la masa y la velocidad, porque precisamente pues eso es la cantidad de movimiento. Podemos decir que la cantidad de movimiento, vamos a designarla con una letra H, es igual al producto de la masa por la velocidad. ¿Sale? Si un cuerpo tiene una masa grande, ¿qué va a pasar con la cantidad de movimiento? Pues se va a incrementar, ¿no? Pues es el caso del tráiler, ¿no? El tráiler tiene una masa grande, a pesar de que los dos vehículos iban a la misma velocidad, pero la cantidad de movimiento del tráiler pues hace que la masa mayor del tráiler pues hace que tenga una mayor cantidad de movimiento. Ahora, imagínense el caso contrario. Dos automóviles iguales que tienen la misma masa, pero uno va a 100 kilómetros por hora y el otro va a 200 kilómetros por hora. Pues obviamente el que va a 200 kilómetros por hora le será más difícil detenerse. Por lo tanto, el que lleva mayor velocidad, pues tendrá una mayor cantidad de movimiento. Ahorita, pues bueno, se los dejo de esta forma solamente, pero hay más variables involucradas en dinámica de fluidos. Bien. Bien, ahora, la materia está conformada por átomos, por moléculas, y a final de cuentas, todas las propiedades de un cuerpo, ya sea de un sólido, de un líquido, de un gas, sus propiedades van a depender de las interacciones moleculares que estos tengan. Ustedes saben que, bueno, un sólido, por ejemplo, sus átomos, bueno, se encuentran constituidos en algunos casos por estructuras repetitivas, por estructuras que pueden conformar cristales en algunos casos, no en todos. En el caso de los fluidos, pues bueno, ya los átomos tienen una interacción diferente a la de los sólidos, se encuentran un poco más dispersos, lo que hace que, bueno, este fluido tenga una capacidad de movimiento mayor. Y bueno, en el caso de los gases, pues prácticamente ya las moléculas se encuentran, pues, digamos, separadas, a lo mejor de forma, pues, individual, en un contenedor, moviéndose de forma, pues, al azar, a través de todo ese volumen que lo está conteniendo. Y bueno, esos factores van a involucrar o van a cambiar factores, por ejemplo, como la viscosidad. Van a cambiar factores como la conductividad térmica y van a cambiar factores como la difusión. Vamos a ver más adelantito también estos conceptos, pero bueno, viscosidad se entiende a la capacidad que tiene un fluido a, pues, oponerse, ¿no?, al movimiento. No es lo mismo, por ejemplo, que tengan ustedes en un recipiente agua y, bueno, ese recipiente, si ustedes lo mueven, el agua fácilmente va a moverse, va a, pues, a derramarse, ¿no?, de ese recipiente. Pero si ahora ese recipiente lo tienen lleno con miel, pues van a tratar de moverlo y la miel va a oponerse, ¿no?, al movimiento que están generando en ese recipiente. Hay un efecto ya ahí de la viscosidad que va a cambiar las propiedades de movimiento de un fluido. En el caso de la conductividad térmica, pues bueno, no es lo mismo tratar de conducir calor a través de un material metálico que rápidamente se calienta, y si alguien pone la mano en el otro extremo de ese material metálico o de una placa,
pues seguramente se va a quemar. ¿Por qué? Porque los metales, bueno, tienen una buena conductividad térmica. Pero, ¿qué sucede si tenemos la misma fuente de calor y ahora tenemos pues un ladrillo, por ejemplo, un bloque de los utilizados para construcción de casas? Pues bueno, lo que va a suceder es que si alguien pone la mano del otro lado, seguramente el efecto, pues bueno, no va a ser tan grave como en el caso de poner la mano sobre un metal. Si cambia el material, van a cambiar las condiciones de conductividad térmica. También tiene que ver con el espesor. Si tienen una placa muy delgada, pues el calor puede transferirse fácilmente. Si tienen una placa muy gruesa, va a ser más complicado y va a tomar más tiempo que el calor pueda transferirse. Y ahora, ¿a qué se refiere difusión? Difusión, a lo mejor en términos coloquiales, se refiere, no sé, imagínense difundir algo en la radio, difundir algo en la televisión. Si yo tengo una información, si yo tengo algún resultado de alguna investigación, bueno, voy a la radio, lo difundo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy transmitiendo esa información para alguien más, ¿sale? Ya sea a través de radio o televisión, por ejemplo. Ahora, en el caso de difusión, para los materiales, pues bueno, se refiere simplemente a su transporte. Se refiere a que si los átomos principalmente, o moléculas, podemos hablar también, en un sistema, pues se encuentran en una disposición con el efecto de la temperatura o con un efecto simplemente de llegar a un equilibrio térmico o químico, estos átomos se pueden mover, pueden cambiar de lugar. Y ese cambio de lugar, pues bueno, va a generar un efecto de difusión. Y bueno, cada una de estas variables está involucrada en cada tipo de fenómeno de transporte. Ya para finalizar el día de hoy, la viscosidad está involucrada en la transferencia de momentum. La conductividad térmica, obviamente, está involucrada en el fenómeno de transferencia de calor. Y la difusión está involucrada en el fenómeno de transferencia de masa. ¿Dudas, preguntas, comentarios, jóvenes, hasta aquí? No, profe. Ok, muy bien. Acuérdense, tipos de transporte, tipos de transferencia, más bien, transferencia de cantidad de movimiento o momentum, transferencia de calor y transferencia de masa. Bien, jóvenes, si no tienen alguna otra duda o comentario, vamos a dejarle aquí y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Cuídense, que tengan bonito día. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, que tengan bonito día.